Vamos a mirar allí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Pablo nos está dando un pantallazo aquí de la culpabilidad del hombre caído. Y vamos a meditar en esto que el Señor nos habla aquí en su palabra. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, criaturas antes que al Creador. Por lo cual también Dios los entregó, dice el versículo 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vemos aquí en la palabra del Señor el conocimiento de Dios que Dios le ha entregado a la creación, al hombre. Cuando el Señor creó al hombre, Dios ha dado este conocimiento, esta semilla de conocimiento en el hombre. Y este mensaje se llama: el conocimiento de Dios se debilita y se corrompe en el hombre, en parte por la ignorancia y en parte por la maldad. Este conocimiento que Dios ha puesto en el hombre se corrompe en los hombres, se debilita en los hombres, en parte por la ignorancia y en parte por la maldad que hay en el ser humano. La semilla del conocimiento de Dios no puede madurar en el corazón de los hombres, al menos que Él, Dios, lo haga germinar y le dé el crecimiento necesario para que esa semilla de conocimiento pueda germinar y producir. Y de algún modo esa persona se humille delante de Dios, se arrepienta de sus pecados y vuelva al Señor. Dice allí el versículo 18:
de Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al no darle la gloria a Dios, Dios mismo hizo que sean cegados espiritualmente. Para que viendo no vean, dijo Jesús. Por eso Él les hablaba en parábolas. Para que teniendo oído no oigan, no entiendan. Por la maldad, por el pecado, por la irreverencia ante Dios o hacia Dios. De modo que debemos hacernos esta pregunta, todo ser humano, toda persona, cuanto más nosotros como cristianos. ¿Conozco al Dios verdaderamente o simplemente es un Dios producto de mi propia imaginación en quien estoy confiando? ¿Realmente estoy confiando en el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra? ¿O simplemente me he creado un Dios de mi propia imaginación y a ese le estoy sirviendo? Dios es nuestro Padre y debe haber honra hacia Él. Dios es nuestro Señor y debe haber temor hacia Él. Hay una semilla de la religión plantada en todos por una secreta inspiración de Dios. Como nos dice allí el versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios ha plantado esta semilla de conocimiento en el corazón de los hombres. Dios le ha revelado su eterno poder. Lo invisible lo ha hecho visible. Esta semilla de conocimiento que Dios ha manifestado a la creación con gran dificultad se hallará uno entre muchos o cientos que la conserven en sus corazones para hacerla fructificar. Con mucha dificultad se hallará uno entre cientos que conserven esta semilla y que la puedan hacer germinar. Pero no se hallará uno solo en quien madure y llegue a sazonar y a la perfección, al menos que Dios transforme ese corazón. Si Dios no transforma ese corazón, esa mente, es imposible que esa semilla de conocimiento pueda germinar y dar su fruto. Porque sea que unos se desvanezcan en sus supersticiones o que otros, a sabiendas maliciosas, se apartan de Dios, no quieren buscar de Dios, porque saben que sus obras son malas y saben que Dios la va a reprender. Todos degeneran y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Se apartan. Porque como dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 12, todos se desviaron haciéndose inútiles. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. No hay ni siquiera uno. No hay uno que busque a Dios. Por supuesto que su ignorancia no le excusa de su pecado. No le excusa de su pecado. Por eso nosotros, cuando pedimos perdón a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, que lo hacemos consciente e inconscientemente. Porque sabemos que Dios nos juzgará por aquellos pecados que nosotros cometemos sabiendo y aquellos que cometemos sin darnos cuenta. Por ende, Señor, debemos de humillarnos delante del Señor y pedir perdón todos los días de nuestras vidas. Porque podemos pecar con pensamiento, con palabra, con cualquier otra cosa, nacida de nuestra naturaleza pecaminosa. No practicamos el pecado, pero pecamos todos los días, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y esa es la lucha que tenemos nosotros constantemente, en agradar a Dios, pero la naturaleza caída se opone muchas veces a esa naturaleza nueva de Dios. Y es una lucha constante en nuestra mente,
nuestro corazón. El tiempo dará el fruto de hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Si hacia la voluntad de Dios o hacia la voluntad de la carne. Entonces, la ignorancia de estas personas no le excusa de su pecado. Porque la ceguera que ellos tienen está acompañado de vana presunción y orgullo. Lo hacen con orgullo. Pecan delante de Dios. Los miserables hombres en su vanidad juntamente con su soberbia no buscan a Dios, sino que todo lo quieren medir conforme a la capacidad de su juicio carnal. Todo lo hacen por su juicio carnal. No hacen un justo juicio como Dios manda. Y no se preocupan por buscar la verdad de Dios. No les interesa. Solo dan vueltas en sus vanas especulaciones. Especulan. Son ciegos, como dijo Jesús, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Dan tantas vueltas que terminan en un despeñadero. Terminan cayendo en un precipicio. Tanto aquellos que son guías como aquellos que son guiados por esas personas que, creyendo ser sabios, se hicieron necios porque le han negado al Señor. Todo lo que quieren hacer para agradarle a Dios no lo hacen para la gloria de Dios, sino lo hacen para su propia gloria. Y eso es abominación, abominable delante de Dios. Cuando no buscamos la gloria de Dios o honrarle a Él, sino que buscamos nuestra propia gloria. No tiene sentido nuestras obras. Podemos hacer millones de obras queriendo agradar a Dios, pero Dios no se complace de eso, porque no nace de un corazón contrito y humillado. Porque no es a Dios a quien honran, sino a los que ellos se han creado en su cabeza, producto de su imaginación. Y ahora el 31 de este mes, muchos celebrarán Halloween, ¿sí? Esta fiesta pagana. Y eso es un fruto de la ignorancia de su cabeza, de su mente, de sus creencias. Dios los entregó a eso, a esas pasiones desordenadas, a esos deseos inmorales y a las costumbres de este mundo. Dios vino advirtiendo y viene advirtiendo constantemente en su palabra de no acomodarnos a los siglos o a este mundo, sino que podamos ser renovadas, nuestra mente pueda ser renovada, como dice Romano, a la imagen de Dios, a su palabra, a su verdad, para no seguir estas costumbres paganas o idólatras del mundo, como lo hacen estas personas. Romanos 1:22, allí nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios, se envanecieron en su razonamiento, mas a fin de que ninguno se excuse de su culpa, con razón han sido cegados, porque le han dado la espalda a Dios. Porque no contentándose con sobriedad o modestia, se arrojaron voluntariamente a la oscuridad, a las tinieblas, como dice Juan 3:19, amaron más las tinieblas que la luz. Cuando Jesús vino, Él era la luz, dice la palabra. Mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por su perversidad y arrogancia se han hecho insensatos, teniendo apetitos desordenados de saber más o de experimentar más. Y entonces ahí viene lo que nos dice el versículo 24 al 25 de Romanos 1. Deshonraron entre sí su propio cuerpo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿De dónde procede la negación de Dios? En el Salmo 14:1 nos dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. No hay Dios.
dice en su corazón, en su necedad. Se han corrompido, han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Se han endurecido, borrando todo recuerdo o registro de Dios que los creó a imagen y semejanza de Dios. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado así, a su imagen y semejanza. Pero estos niegan que hay Dios. En su imaginación encierran a Dios en el cielo como si Dios no se preocupara de nada. Muchos dicen, Dios está allí en el cielo, déjale. Dios ni siquiera ve lo que pasa acá en la tierra. Todo esto pasa aquí en la tierra porque no hay Dios. ¿Por qué si Dios existiera, por qué hay tanta maldad, por qué hay esto, por qué hay lo otro? Le encierran a Dios allí, en su mente, en su imaginación, porque Dios no está encerrado. Dios está en todo lado porque es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Pero estos, en su ignorancia, en su malvado corazón, niegan que existe Dios y han encerrado a Dios como si Dios no se preocupara de nada y que no sabe lo que ellos hacen aquí en la tierra. Entonces le dan rienda suelta a su carne, a sus deseos, a sus apetitos carnales, pensando que Dios no toma en cuenta ninguna de esas cosas. Pero llegará un día que tendrán que dar cuenta delante del trono de Dios, delante del justo juicio de Dios. Todos compadeceremos ante Dios. Mas bendito aquel que está en Cristo, que tiene su vida escondida en Cristo y que ha dejado toda esta vida vana que nos habla aquí Romano, porque nosotros éramos así. Nosotros éramos así. Hemos sido creados de esta manera porque le hemos dado la espalda a Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo perfecto, puro, limpio. Es lo que era Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero por el orgullo, por la rebeldía, por el pecado, el hombre le dio la espalda a Dios. Por hacerle caso a la criatura más que al Creador. Es lo que nos dice aquí la palabra. Dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces estas personas niegan que existe Dios. Mas Dios ha hecho de que ninguno vea, que ninguno oiga. Que teniendo oído no oigan y teniendo ojos no vean. No vean la verdad de Dios. Al menos que Dios tenga misericordia y haga que vean como hizo con nosotros. Dios en su bendita misericordia abrió nuestros ojos, abrió nuestros oídos al Evangelio de Jesucristo. Abrió nuestros ojos para ver más allá de lo que estábamos viendo allí. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando después de haberse encontrado con el Señor, que el Señor le encontró a Pablo camino a Damasco, dice que quedó cegado. Y cuando oraron por él, vino el Espíritu Santo y como escama dice que caía de sus ojos. Y nosotros teníamos esa ceguera, esa escama espiritual que no nos dejaba ver al Dios vivo y verdadero. Creíamos en un Dios, sabíamos, como sabemos ahora, que existía un Dios y que hay un Dios. Y en cierta forma había un grado de temor en nosotros. Pero aún así le damos rienda suelta a nuestra carne. Aún así le dábamos rienda suelta a nuestros apetitos carnales. Y hacíamos por naturaleza lo que queríamos hacer. Pecar contra Dios. Pecar contra el cielo. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Y bendito sea Dios. Que Dios ha planeado en su eterno poder. Que Dios ha planeado en la eternidad salvarnos. Y así lo hará con muchos que hoy están de esta manera, cegados, entenebrecidos en su corazón. Dios
hará que esa semilla de conocimiento pueda germinar y pueda dar ese fruto. Cualquiera que dejando a un lado todo temor del juicio de Dios tranquilamente, hace que lo que se le antoja puedan cometer en sus vidas. Pecados tras pecado. Estas personas niegan a Dios, niegan al Creador. Y es justo el castigo de Dios contra la humanidad. Es justo castigo por haberle dado la espalda a Dios. El hombre cayó en esa maldición, en ese pecado, y le dio, y la paga del pecado sabemos que es la muerte. No esa muerte física la cual todos vamos a padecer, sino esa muerte, esa segunda muerte, la muerte espiritual. Sufrimos la muerte física, pero aquellos que no se arrepienten de sus pecados y se vuelven al Señor sufrirán esa segunda muerte, la muerte espiritual, y serán condenados eternamente. De modo que es justo el castigo de Dios, que les ha entregado a sus pasiones y deseos para que hagan lo que quieran. Algunos dirán que Dios no está al control de las cosas. Algunos dirán que Dios no tiene el control de todas las cosas, porque el hombre hace lo que quiere y como quiere. Mas Dios sí tiene el control. Y Dios permite que ocurran estas cosas. Como ha permitido esta pandemia que hemos pasado, como ha permitido otras pestilencias, como permite guerras en algunos lugares, Dios lo permite. Dios lo permite. No, Él no provoca esas cosas, sino que el hombre provoca esas cosas. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y cada uno dará el pago que se merece por su culpa, por su pecado. Entonces, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Con gran orgullo se alaban cuando pecan. Se deleitan en el pecado. Practican, no solo practican el pecado, sino que se deleitan en pecar contra Dios. Creen que Dios no los ve, que Dios no toma en cuenta de sus inequidades. Pero como dice la palabra, no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Todo saldrá a la luz. Todo. Estos malditos homicidas, al pretender que Dios es un ídolo muerto y sin virtud alguna, son justamente condenados. Son justamente condenados y tendrán que dar cuenta ante el tribunal de justicia, delante de Dios. El verdadero servicio a Dios es voluntario. No es servil, no se obliga a nadie de servir a Dios. El verdadero servicio a Dios es cumplir su voluntad. Y nadie está obligado. Muchos creen que para servir a Dios basta cualquier deseo religioso. Hacen cualquier cosa, aunque sea desordenado, delante de Dios. Pero la verdadera religión se debe conformar a la voluntad de Dios como a una regla que jamás se debe torcer. Y que Dios siempre permanece en su ser del mismo modo. No es un fantasma que se transfigura según el deseo y capricho de cada uno. No, Dios es real. Porque como dice la palabra, aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él es real, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. En cuántas mentiras y engaños la superstición se enreda cuando pretende hacer algún servicio, hacer algo por Dios. Supersticiones, cosas que hacen creyendo
o queriendo agradar a Dios cuando Dios no manda hacer esas cosas. ¿Cuántas iglesias se han creado métodos o tienen costumbres diciendo es para Dios, pero sin embargo es para agradar a sus apetitos carnales, a sus deseos carnales? Con tal de amontonar personas, se crean cualquier vanidad, cualquier cosa, diciendo es para Dios, cuando Dios no aprueba esas cosas, porque no está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia no es de Dios. Se crean nuevas revelaciones, nuevas inspiraciones fuera de la palabra de Dios. Algunos hasta se creen dioses y cuantas otras cosas. Pero Dios siempre permanece en su trono, alto y sublime, y controla todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra, en el mar, porque es su creación. Él ha hecho todo. Nada se escapa, nada se escapó de Él ni se escapa de Él. Y Él ha enviado a su Hijo. Y ha mostrado y ha presentado esta gracia que es Jesucristo, para que todo aquel que venga a Él lo reciba. Confiese sus pecados, se arrepienta y crea en el Señor. Y salga de esa vana manera de vivir, lleno de delitos y pecados, cegados, muertos, sepulcro blanqueado, creyendo ser algo o hacer algo para Dios, cuando en realidad nuestras obras son trapo de inmundicia delante de Dios, porque no es para la gloria de Dios. Así es el hombre caído en sus delitos y pecados. Honran y adoran sus propias obras. Le encantan lo que hacen, pensando que Dios se agrada de esas obras. Se atreven a burlarse de Dios, porque se imaginan que Dios es igual que ellos. Pero el que se atreve a burlarse de Dios es porque se imaginan a un Dios igual que su satinado desvaríos, y empiezan a crearse dioses. Como dice Gálatas 4:8. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no eran Dios. Efesios 2:12. Estando sin Dios todo el tiempo que estábamos lejos del verdadero conocimiento de Dios. Adorábamos a imágenes, lo que nos han enseñado, que fulano, que mengano es santo, es santa, y adorábamos a esas imágenes, a la criatura antes que el Creador. Y tanto tiempo adorando a las criaturas o a las imágenes, el santo, la virgen, la fulana, el mengano, tanto de adorar esas cosas, nos hemos olvidado del Dios verdadero. Y el mundo se ha olvidado del Dios verdadero. Y adoran a esas criaturas que Dios ha creado, olvidándose del verdadero Dios, lleno de imágenes, haciendo cultos a esas imágenes. Y más aún, dice allí la palabra, se han vuelto como animales. Adoran a los animales, cuadrúpedos, reptiles, serpientes, cualquier cosa. Le cae bien y adoran a eso antes que al Creador. Porque claro, esos ídolos o esos dioses son mudos y son sordos. No le pueden reprender sus obras. No pueden decirle que están en pecado y que están mal. Entonces adoran a esas criaturas. Porque saben que si van delante del Creador, delante de Dios, Dios le va a reprender y le va a exhortar y le va a mostrar que sus obras son malas delante de Dios. Y que están en delitos y pecados. Que están muertos espiritualmente. Por eso no se acercan a Dios. Por eso, como dice Juan 3, que amaron más las tinieblas que la luz.
porque sus obras eran malas. Todo aquel que niega al Dios verdadero se crea un abominable conforme a su malvado corazón. Un Dios abominable. Es lo que hace la religión católica. Es lo que hacen. Adoran a imágenes. Adoran al Papa, adoran a otros, al pastor, al fulano, al mengano. Adoran a la criatura en vez de adorar al Dios vivo y verdadero. Se desvían del propósito por el cual fueron creados, que es honrar y dar gloria al Dios vivo y verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra y quien nos ha creado a nosotros. Y todo lo que en el cielo, en la tierra, en el mar, todo lo que hay, Dios ha creado. Pero se olvidan de adorar al verdadero Dios. Y así estábamos nosotros antes de que la luz del Evangelio llegue a nuestras vidas. Adorábamos a cualquier imagen. Imágenes que el mismo hombre ha creado. Corta un árbol, fabrica un muñeco y nosotros le adorábamos a ese muñeco. Hace una estampa, una imagen y nosotros le adorábamos a esa imagen. Le prendíamos vela, nos postrábamos delante de él y le adorábamos y le pedíamos cosas. Y nos habíamos olvidado del Dios vivo y verdadero. Pero como digo, bendito Dios que ha llegado a nuestra vida. Porque tampoco nadie viene a Dios si Dios no le trae. Porque nadie puede y nadie quiere venir a Dios. Se alejan de Dios. No hay verdadera religión si no va acompañado de la verdad. Nos dice allí el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces no hay verdadera religión si no va acompañada de la verdad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El temor de Dios no ha de ser voluntario. El temor a Dios tiene que ser voluntario. No me debo acercar a Dios con miedo, sino con un temor reverente. De saber de que Dios está dispuesto y ha enviado a su Hijo para perdonar mis pecados. Y que Dios está con los brazos abiertos para recibirme. No acercarme con miedo, sino con un temor reverente delante de Dios. Entonces el temor a Dios debe ser voluntario. Debe nacer de mi corazón. Pero es imposible, como dije antes, que nazca de mi corazón si Dios no obra en mí. Porque el ser humano no quiere ni puede acercarse a Dios. Al menos que Dios obre en esa vida, en ese corazón. Los hombres no hacen gran caso de Dios, sino que se ven forzados a ello, a obedecer a Dios. Se ven obligados a hacerlo. Porque de una u otra manera saben que hay Dios. Tienen este grado de conocimiento, esta semilla de conocimiento de que hay un Dios. Y de una u otra manera hay un grado de temor en ello, de miedo. Miedo al castigo, miedo al infierno. Hay otros que niegan totalmente y no tienen temor de Dios. No tienen ese verdadero temor de Dios. Pero en cierta forma temen a Dios. Y a pesar de ese temor que tienen, aún así le dan rienda suelta a sus pecados. Aún así adoran a cualquier otra cosa, menos a Dios. Los hombres no se acercan a Él, a Dios, sino a la fuerza. ¿Cuántas personas tienen que padecer dificultades para acercarse a Dios? Porque no se acercan cuando están bien. Tienen todo. No necesito a Dios si tengo todo, dicen algunos. Pero anda que Dios mismo toque ese corazón o
quite todo lo que tiene o lo que para ellos es su gloria, su poder, verán cómo vendrán postrados delante de Dios. Entonces no vienen a Dios sino es la fuerza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el temor a Dios sea voluntario. Que no espere a que me pase algo para acercarme a Dios. Sino que si Dios me habla a través de su palabra, y hoy tenemos la palabra de Dios esparcida por todo lado, si recibo esa palabra de Dios que fue esparcida y me acerco a Dios voluntariamente, a pesar de que estoy bien de salud, tengo un buen trabajo, una familia, una casa, todo bien pareciera. Pero si me acerco a Dios, cuando yo creo, pienso que estoy bien, voluntariamente, no voy a estar esperando a que me pase algo para acercarme a Dios, sino que me voy a acercar a Dios porque realmente esa palabra de Dios ha tocado mi corazón y mi vida y me ha llevado a Él, a su presencia. Y a pesar de que estos hombres no hacen gran caso de Dios, sino que se ven esforzados a ello, ni se acercan a Él más que a la fuerza, ni aún así entonces temen a Dios. Ni aún así. Ni aún así temen voluntariamente. Ese temor nacido de una reverencia a su voluntad, a su divina majestad, a su presencia, sino que lo hacen esforzados. En cierta forma tienen miedo, por eso se acercan a Dios. Miedo a la muerte, tienen miedo a la muerte. Entonces ahí se acuerdan de Dios, ahí se acuerdan que existe Dios, ahí claman. Y lamentablemente esto pasa muchas veces en el mundo evangélico. Muchos cristianos que dicen llamarse iglesia solo se acuerdan de Dios cuando les pasa algo o cuando la muerte está ahí al acecho. Pero mientras tanto, yo hago lo que quiero. Con mi vida hago lo que quiero. Pero en Dios no es así. En Dios hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos que hagamos. Dios nos advierte y nos muestra y nos exhorta a través de esta palabra que Él nos da esa oportunidad de acercarnos a Él sin esfuerzo, es decir, sin esperar que nos pase algo, porque de cierta forma tenemos que esforzarnos, porque hay muchas cosas que nosotros debemos dejar para acercarnos a Dios. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro pecado, y acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. No esperar a que nos pase algo. Dios nos llama a acercarnos a Él. Debería el ser humano acercarse a Dios, porque no escapará del juicio eterno. El temor fue el primer punto que ha hecho dioses en el mundo. Porque cuando la gente tuvieron miedo, entonces se crearon dioses. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés estaba en el monte hablando con el Señor, el pueblo tuvo miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Moisés se fue, nuestro líder se fue, Dios ni se acuerda de nosotros. ¿Qué haremos ahora? Bueno, vamos a hacernos un Dios en honor a Él, honrándole a Él. Y se crearon el becerro de oro y adoraron esa criatura. Adoraron esa creación que ellos mismos, esa abominación que ellos mismos se crearon. Y se olvidaron del Dios vivo y verdadero. ¿Y qué pasó con todas esas generaciones? Quedaron muertas en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Lo mismo pasa hoy. Si nosotros no nos acercamos a Jesucristo, quien es esa promesa de Dios, nos quedaremos en el desierto, sepulcro blanqueado, huesos que será destruido, preparados para el fuego eterno. Pero hoy tenemos esa entrada
ese camino angosto, esa vida eterna que el Señor vino y nos enseñó y nos mostró y nos muestra a través de su palabra. De que Cristo es el camino, la verdad y la vida y no hay otro. Y que por medio de Él hoy podemos tener vida eterna. Hoy podemos ser limpiados de nuestros pecados. Hoy podemos tener sanidad espiritual. Hoy podemos entrar libremente al trono de la gracia y de misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Y nosotros podemos entrar hoy a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos llama a que reflexionemos en esto. ¿A quién estamos adorando? ¿En quién estamos confiando? Si en el Dios vivo y verdadero o simplemente aquel Dios que nos hemos creado en nuestra mente y que creemos que con cualquier cosa que hagamos está bien delante de Dios y que podemos hacer cualquier cosa pagana o copiar cualquier cosa de este mundo con tal de agradar a Dios. Creer de que porque cambiamos una cosa de este mundo y la transformamos en algo cristiano o espiritual, Dios se agrada de ello. Producto de la imaginación del hombre. Muchos, para juntar a los jóvenes, crean muchas cosas. Porque dicen, no, porque los jóvenes, si les dejamos, van a ir a los boliches, van a ir a los bailes, se van a juntar y van a tomar y van a hacer un montón de cosas. Bueno, ¿qué se vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una matiné, algo cristiano. Pero están copiando las cosas del mundo. Porque es lo mismo. Poner música, darle rienda suelta a su carne. La única diferencia que no toman alcohol. Pero siguen siendo lo mismo. La única y verdadera diferencia es cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Porque la verdad de Dios es lo que apaga la mentira de este mundo. Y el Evangelio de Jesucristo es lo que cambiará y transformará la mente de jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos. No será copiando otras cosas de este mundo. Entonces, el temor fue el primero que ha hecho dioses en este mundo. La gente se crearon sus dioses por temor, por miedo. Los que aborrecen la justicia de Dios. Querrían de alguna manera que el tribunal de Dios no existiera. Porque no quieren ser condenados. Muchos dicen no hay Dios, no hay infierno, no hay juicio. Todos vamos al cielo. Y esa es una mentira que el diablo ha creado en su mente. Que el mundo le ha implementado en la mente del ser humano. Con tal de darle rienda suelta a su carne, a su pecado, y de hacer lo que se le antoje, lo que su capricho, su voluntad carnal le lleva a hacer, su malvado corazón. Pero a pesar de todo eso, tienen miedo. En algún momento tienen miedo. Cuando le pasa algo, cuando a algún familiar le ocurre alguna cosa, tienen miedo. Y ahí recién buscan a Dios. Ahí recién se acercan a Dios. No esperemos, que no esperen las personas a que le ocurra algo para reconocer a Dios vivo y verdadero. A saber de que Dios es real. De algún modo, en su conciencia o su conciencia les acusa, de algún modo, de que realmente hay un Dios. Hay un grado de conocimiento de Dios en su mente. Es como que hay una luz en el ser humano. Y esa luz se va apagando constantemente, se va apagando. En vez de crecer, esa luz se va apagando. Porque aman más las tinieblas que la luz. Y esa luz se va apagando. Esa luz de conocimiento de Dios se va apagando cada vez más con sus delitos y pecados. Con sus malvados corazones que se lanzan al pecado, a la mugre. No dejan de mancharse
con todo género de vicio. Se siguen manchando. Ni dejan de añadir o de amontonar abominaciones a su vida, de amontonar condenación a ellos. Dice la palabra de Dios que de mucho tiempo ya están preparados para condenación, muchos de ellos. Abominación sobre abominación, hasta violar totalmente la santa ley de Dios, hasta que no quede nada de Dios. Quieren destruir totalmente lo que sea de Dios. Quieren cambiar, y muchos ya han hecho cambiar la palabra de Dios. Se han traducido su propia ley, su propia palabra, traduciendo el evangelio verdadero a lo que ellos se han imaginado y creído. Y le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a Dios. Pierden totalmente todo sentido, todo conocimiento de Dios. Esa luz se apaga totalmente, esa luz de conocimiento de Dios. Nos dice ahí que Dios en su ira los ha mostrado, los ha revelado y le ha dado que conozcan y que a veces de alguna manera, reconociendo al Dios vivo y verdadero, se arrepienten de sus pecados y se vuelvan al Señor. Pero como dice allí, Dios les ha entregado. Bien, ya que eres rebelde, desobediente, haz lo que quieras. Pero como dice la palabra, recuerda que sobre todo esto te juzgará Dios. Sobre todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, Dios nos va a juzgar. Entonces estas personas violan totalmente la ley santa del Señor y echan por tierra toda justicia de Dios. No se detienen ni por ningún fingido temor que pueda haber en sus vidas, nacido de un corazón perverso, sino que siguen embarrándose cada día más y más. Prefieren soltar las riendas de su carne, de sus deseos, que a refrenarlos por el Espíritu Santo de Dios. Tienen una vana religión, una vana creencia, porque no se sujetan a Dios y tampoco pueden, al menos que Dios obre. Ahora es bien fácil conocer cuando la verdad, la verdadera piedad, esa verdad de Dios, que Dios solamente inspira en el corazón de los creyentes, se diferencia del confuso conocimiento de Dios. Se ve la diferencia. Se ve la diferencia cuando la verdadera piedad que Dios inspira en el corazón del creyente, se ve la diferencia de aquellos que tienen un conocimiento confuso en su corazón, en su vida. Estos creen estar cerca de Dios, pero siempre huyen de Dios. Aman más las tinieblas que la luz y se apartan de la verdadera luz. Luego hacen sacrificios a Dios, como si Dios se agrada de tales sacrificios. Pero todo eso es abominación delante del Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Oseas 6:6, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y Jesús en Mateo 9:13 dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Podemos hacer un montón de cosas, pero eso no es lo que agrada a Dios. Un montón de cosas con tal de atraer personas, con tal de atraer multitud, con tal de amontonar personas. Es lo mismo que nosotros aquí como iglesia podríamos hacer cualquier cosa con tal de que vengan todos.
pero ese no es el plan de Dios. Ese no es la obra de Dios. Eso es producto de nuestra propia imaginación, creyendo de que Dios se agrada por eso. No podemos esforzar a las personas a que se acerquen a Dios. Prediquemos la verdad del Evangelio de Jesucristo y Dios traerá a quien tiene que traer. Dios hará la obra en quien tiene que hacerlo. Nuestro deseo es que todos puedan verdaderamente no solo tener un destello de conocimiento de Dios, sino que puedan realmente conocer al Dios vivo y verdadero. De saber de que a través de Jesucristo podemos conocerle a Dios. Muchos, en lugar de servir a Dios con una vida santa y un corazón íntegro, se inventan cualquier frivolidad y vacíos, ceremonias, cualquier cosa. Cosas que no tienen valor para obtener la gracia y el favor de Dios. Pero lo peor es que con más desenfreno permanecen en su maldad, en sus deseos pecaminosos. Creen satisfacer o esperan satisfacer a Dios con sus vanas ofrendas. Encima de esto, en lugar de poner su confianza en Dios, ponen en sí mismo, confían en ellos mismos, no confían en el Dios verdadero. O confían en las criaturas, como mirábamos allí la palabra. Les rinden culto a la criatura antes que al Creador. No haciendo caso de la amonestación de Dios que una tras otra vez nos trae. Se enredan en multitudes de errores. Y en sus malvados corazones, en esas obras maliciosas que ahogan realmente el conocimiento verdadero de Dios, que apagan la luz que Dios ha puesto en sus corazones. Esa luz de conocimiento que Dios le ha dado a través de la creación y de todo lo que se ve. De que verdaderamente existe un Dios. Que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Y nosotros como iglesia debemos manifestar la creación de Dios. Debemos manifestar a este Dios vivo y verdadero. Porque lo que somos es el cuerpo del Señor. Somos su iglesia. Y Dios le ha dado a la iglesia por cabeza a Jesucristo, y la iglesia es la que debe llevar ese conocimiento verdadero de Dios por medio de su Espíritu Santo que obra en nosotros y a través de nosotros. Estas personas no conocen verdaderamente a Dios como deberían de conocerle. Tienen un grado de conocimiento, pero no se someten a su voluntad. Porque no pueden no pueden ni tampoco, no quieren ni tampoco pueden. Al menos que Dios haga brotar o germinar esa semilla de conocimiento en sus vidas. Ahora más nosotros, hermanos, no hemos aprendido así del Señor y no aprendemos así del Señor. No somos como estas personas. No hemos aprendido así. Nosotros hemos aprendido que no solo hay un Dios, no solo conocemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios. Sabemos que ese Dios es nuestro Padre, quien nos ha amado y nos ama, y nos ha salvado y nos ha rescatado. Sabemos que hay un Dios vivo, verdadero, juez justo, y que por su gracia que ha puesto en nosotros
ese sello de su Espíritu Santo, crecemos en esa gracia y en ese conocimiento a Dios. Cada vez que nos acercamos más a Dios, más le conocemos. Más esa luz de conocimiento va en aumento, como dice la palabra, hasta que todo sea esclarecido. Así debe ser en la vida de aquel creyente. No debe quedarse con que solamente fue salvo y ya está. No, debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice 2 Pedro 3:18. La gracia se encuentra en Cristo. Y para conocer a Dios lo haremos a través de Jesucristo. Jesús dijo, nadie ha visto al Padre, pero aquel que me vio a mí ha visto al Padre. Nosotros no hemos visto al Padre, no hemos visto a Jesús, pero tenemos su palabra que nos revela y nos muestra quién y cómo es Jesús. Nos muestra sus atributos por medio de su Espíritu Santo que está hoy aquí en la tierra y en nuestros corazones, representando a Él, a nuestro Señor, obrando en los corazones y en las mentes de las personas que Dios quiere. Porque como dijo el Señor en su palabra, bienaventurado aquel que no ve y cree. Esa es la fe. Por fe se salvará el justo, dice allí unos versículos antes de lo que estuvimos leyendo ahí en Romanos 1. En el versículo 16, por ejemplo, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Señor conocemos, en Cristo conocemos a Dios. Conocemos a Dios a través de su palabra. Crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios a través de su palabra. A través del Evangelio de Jesucristo. Y debemos de crecer en el Señor. Es lo que el Señor nos manda, nos pide, a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. A no tener una mente torcida como lo tienen aquellos que se han creado dioses en su mente, que adoran a la criatura antes que el Creador, que adoran a cualquier otra cosa menos al Dios vivo y verdadero. Así estábamos nosotros antes, muertos en nuestros delitos y pecados, mas por gracia hemos sido salvados. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Es por la fe en el Señor Jesucristo. De modo que crecer en el conocimiento de Dios es la evidencia, como así también la causa del verdadero crecimiento en la gracia del Señor. No hay otra evidencia. Lo que va a evidenciar ese crecimiento de Dios en nosotros es esos frutos que vamos produciendo para vida eterna en el Señor. Que el Señor nos ayude, porque realmente necesitamos su ayuda, su guía, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Que el Señor nos alcance de su favor cada día, de su misericordia cada día de nuestra vida, para que en ningún momento nos creamos más de lo que debemos de creernos y que sea Él nuestra única gloria, que a Él podamos darle toda la gloria y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él, todo, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y que el Señor nos lleve a este conocimiento de Él. Sé que no vamos a conocerle todo en su plenitud a Dios, pero a medida que nos vamos acercando a Él, vamos a ir conociéndole un poquito más, cada día un poco más.
Cada día nos vamos acercando un poco más a Él, a conocerle, tal como Él es, tal como el Señor es. Que el Señor nos alcance de su gracia cada día y nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que realmente cualquier cosa que haya en nuestros corazones que impide que le adoremos completamente a Dios, sea quitado de nosotros, de nuestro corazón. Porque a veces nos creamos dioses, a veces adoramos a otra cosa, a veces puede ocurrir a la esposa, a los hijos que adoran más que al verdadero Dios. A veces adoramos más a una mascota o a una cosa material que a Dios. Debemos honrarle a nuestra esposa, debemos amar a nuestros hijos, cuidar, pero nuestra honra es hacia Dios. Es hacia Dios. Porque de no ser por Dios no tendría esposa, yo no tendría hijo, no tendría lo que tengo. Es gracias a Dios. Por ende, Él se merece toda la gloria y la honra, y a Él sea la gloria. A Él sea la honra. Porque lo que hoy tenemos y lo que somos es gracias a Él, por Él y para Él. Todo es de Él. Nada es nuestro. Entonces que el Señor nos ayude a crecer en esa gracia y conocimiento de Él. Y apartarnos de todas aquellas cosas que no sirven, que no nos sirven para adorarle a Él, que no contribuye para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos toda la gloria, la honra en esta mañana.